Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber elegido estar conectados a este webinar en este día tan inhóspito aquí en Montevideo. Mi nombre es Andrés Vuela, en nombre de todo el equipo de Beca Advisors, les doy la bienvenida. Mi introducción va a ser sumamente breve para darle paso a las palabras de Julio. Este webinar que el propio Julio ha titulado El mundo de Maracaná Wembley, con una clara alusión a la Copa América y a la Eurocopa que acaba de terminar, viene en un momento que es muy particular dentro de la industria financiera y particularmente de las inversiones, que es el cambio de semestre, la mitad del año, que es donde habitualmente las grandes empresas, las empresas de research y los grandes bancos comparten con nosotros y con el público en general sus perspectivas para la mitad de año. En esa línea, en Beca, de alguna manera nos hemos propuesto a lo largo de todo el mes de julio poner a disposición de ustedes algunas visiones de analistas que son referentes para nosotros. Y en ese sentido, quienes ya están recibiendo los mailings de Beca o quienes acompañan nuestras redes, habrán visto que en las últimas 3 semanas hemos estado bastante activos, tanto sea promocionando el webinar de Insignio con Ahmed Riesgo, cuya grabación está disponible en nuestra web, así como también la semana pasada la grabación de una entrevista con Gabriela Santos de JP Morgan, que también nos dio un poco las perspectivas de esa importante firma para lo que es el segundo semestre y un poco más allá en términos de la economía y de los mercados. Y entonces esta charla que vamos a tener hoy con Julio pasa a ser como, digamos, la última etapa de esta serie de episodios en donde revisamos las perspectivas hacia adelante en un año que evidentemente todavía sigue marcado por las consecuencias de la pandemia. Recuerden que en el webinar de marzo con Julio hablábamos de un mundo inoculado de deuda pública, todavía haciendo alusión un poco a la pandemia. Hoy la pandemia no está en el título, pero ciertamente estará en el contenido de la presentación. Unos comentarios recordatorios de aspectos operativos. Hoy estamos bajo el formato webinar, de manera que sus micrófonos están automáticamente silenciados. Recuerden que contamos con el chat de Zoom para cualquier consulta que nos quieran hacer llegar, pero también con la dirección info@becaadvisors.com para aquellos que quieran hacernos llegar por mail las consultas que al final de la presentación le estaré leyendo yo a Julio para presentarle las eventuales inquietudes que ustedes nos hagan llegar. Después un recordatorio también del funcionamiento de nuestra web, de nuestra sección de contenidos. Desde hace algunos meses estamos bastante activos, dedicando bastante tiempo en hacerles llegar a ustedes distintos contenidos, como pueden ver ahí en la presentación, los podcasts semanales justamente grabados por el propio Julio, que están disponibles tanto en la web como Spotify. Si alguien quiere suscribirse puede recibir automáticamente la notificación de que el podcast está disponible, generalmente los días miércoles. El qué pasó en la semana de todos los días viernes, donde actualizamos los datos de la semana con las noticias más relevantes, con el cuadro de desempeño de los principales indicadores, una gráfica que siempre compartimos de interés. Y después, quizás destacar la parte de Beca TV, donde así como la semana pasada les mostrábamos la entrevista con Gabriela Santos, habitualmente estamos haciendo llegar entrevistas con profesionales de la industria y gente vinculada al tema de las inversiones. Entonces, invitarlos a que se suscriban tanto a Spotify como a nuestro canal de YouTube, o simplemente que entren en contacto con nosotros, nos solicitan recibir los mailings y nosotros de manera frecuente les estamos haciendo llegar los links para que accedan. Y ni que hablar en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y hasta en Instagram, donde Beca Advisors está presente. Así que, habiendo hecho esta introducción breve, Julio, te doy la bienvenida, te agradezco mucho el tiempo hoy y bueno, te doy paso para que de alguna manera nos hagas la presentación que tenés prevista. Bueno, muchas gracias Andrés por tu introducción y bueno, muchas gracias también a los participantes por acompañarnos el día de hoy. Como decía Andrés, estos han sido días en los cuales en algunos amanecemos con los mercados inquietos por noticias de inflación en ascenso en los Estados Unidos,
Otros días nos despertamos con mercados preocupados por aumentos de casos de COVID y eventual efecto recesivo que eso pueda tener sobre la economía mundial en los meses siguientes. Ahora, esta semana, tuvimos alguna volatilidad ocasionada por algunas decisiones del gobierno chino en materia regulatoria, sobre todo en referencia a las empresas tecnológicas. En fin, si uno se deja llevar por lo que pasa con el día a día, realmente se encuentra con cosas contradictorias, como estar al mismo tiempo nervioso por una inflación en ascenso y por una recesión, o por cuestiones que tienen que ver quizás más con un mercado específico, pero no contextualizadas dentro de lo que es una industria en general. Por eso estas oportunidades son propicias para pasar raya a lo que ha sido el primer semestre del año y poner un poco de perspectivas para la economía mundial de aquí a los próximos meses. Y bueno, y obviamente cómo eso puede impactar, digamos, en el comportamiento de los mercados financieros y en las decisiones de inversión. Como decía Andrés, nuestro título no pretendía ser una historia de campeonatos mundiales entre el 50 y el 66, sino que tenía un foco, digamos, atlántico, ¿verdad? Entre Europa y América del Sur, tratar de focalizar allí nuestra atención en lo que es el funcionamiento, digamos, de la economía, la política económica y los mercados. Con lo que ha ocurrido en estos días, quizás deberíamos agregar Tokio al título y también incluir el Pacífico, digamos, dentro de nuestra esfera de atención, y probablemente también lo hagamos en algún momento de la charla, y sobre todo si las preguntas también nos dirigen un poco a eso. De todas maneras, hecha la aclaración de que esta no era una charla de historia deportiva, también los convulsionados años 50 y 60 van a dar alguna lección sobre algunas cosas que están ocurriendo hoy y que la voy a repasar brevemente, sobre todo teniendo en cuenta que para muchos, que la carrera de muchos operadores en los mercados financieros básicamente ha coincidido con la del maestro Tavares en la selección uruguaya. O sea, para muchos de los que hoy son operadores en los mercados, Uruguay solo ha tenido un director técnico en su historia. Entonces es bueno también tener una referencia de qué ha ocurrido en periodos históricos pasados bajo escenarios macroeconómicos o con comportamiento de variables económicas similares a lo que están ocurriendo hoy, para tratar de ver un poquito también qué es lo que nos puede pasar hacia el futuro. Así que bueno, sin más, damos inicio a la charla. Primero que nada, desde 2020, desde el comienzo de 2020, y así lo hemos marcado en cada una de nuestras presentaciones y en nuestros informes periódicos, el comportamiento de los mercados está esencialmente dominado por lo que pasa con el COVID. Cuando el COVID avanza, los mercados retroceden. Cuando el COVID retrocede, básicamente la pandemia desaparece de la escena de lo que tiene que ver de la toma de decisiones, y ahí ganan relevancia las variables que suelen ser importantes, como el ciclo económico, las ganancias de las empresas y lo demás. Pero cuando el COVID está avanzando, todo eso queda de lado y el comportamiento de los mercados se resiente. Ahí ven ustedes en esa gráfica lo que ha sido la evolución de los casos diarios, prácticamente desde el inicio de la pandemia. Tenemos claramente identificadas lo que fue a nivel mundial las dos olas, digamos, la ocurrida entre el último trimestre del año 2020 y comienzo de este año, el rebrote ocurrido entre marzo y abril a nivel mundial, y lo que empezó a hacer
como la insinuación de una tercera ola, o sea, la asociada a la variante Delta del COVID, una variante, una mutación extremadamente contagiosa que incluso en países con vacunación, con alto grado de vacunación, generó un impacto de propagación muy fuerte del virus. Tomemos como por ejemplo el caso del Reino Unido, donde los casos diarios casi llegaron a lo que habían sido niveles máximos de meses atrás, pese a tener un alto nivel de vacunación. Y por supuesto golpeó muy fuertemente otras regiones del planeta con menor nivel de vacunación. Es un proceso que además todavía está en expansión, o sea, como ocurre en estos casos, primero aparece en algunos países, pero luego la ola va afectando al resto del mundo, o sea que eventualmente estamos frente a lo que podría ser una tercera ola del COVID, asociada, digamos, a esta variante. Hoy por hoy concentrada, más allá del caso del Reino Unido, en Europa, fundamentalmente con la India, con otros países del sudeste asiático como Indonesia, y empieza a tener repercusiones en América Latina, especialmente en el caso de Brasil. Esto justamente ha puesto de vuelta sobre la mesa la posibilidad de una recuperación económica. Bueno, ¿en qué medida esta evolución de los casos de COVID va a forzar otra vez restricciones a la movilidad, restricciones al funcionamiento de la economía y eventualmente poder resentir la recuperación económica en el segundo semestre? El caso del Reino Unido es bastante importante de analizar en este contexto porque justamente el rebrote de casos o el máximo de lo que han sido casos bajo esta tercera ola coincidió con el día en que el gobierno británico eliminaba prácticamente todas las restricciones a la movilidad que estaban vigentes, en lo que se había dado por llamar en Gran Bretaña el Freedom Day, digamos, estaba justamente en ese momento viviéndose un máximo de casos, y bueno, justamente la preocupación en los mercados era en qué medida esa apertura no iba todavía a multiplicar aún más los casos de COVID y justamente forzar un nuevo cierre en la economía británica. Sin embargo, han transcurrido los días y el número de casos, sin bajar sustancialmente, por lo menos ha ido mostrando cierta estabilidad, alguna moderada tendencia a la baja, con lo cual una de las lecciones que va quedando, que parece estar quedando clara de lo que es esta nueva variante del COVID, además de que obviamente es muy contagiosa, es que, en primer lugar, la vacunación ha permitido reducir los casos más graves y por lo tanto la mortalidad no ha acompañado el crecimiento de casos como se había dado en las oleadas anteriores. Y en segundo lugar, que también un alto proceso de vacunación permite una reversión relativamente rápida del crecimiento de casos de COVID, más rápida de lo que lo fue en las situaciones anteriores. Por eso es clave, digamos, que a nivel internacional siga avanzando el proceso de vacunación, no solamente para reducir la mortalidad del virus, sino además también para hacer más leves, digamos, lo que puedan ser estos rebrotes periódicos de la pandemia. Entonces, un primer elemento, digamos, es aquí hay algo que podría hacer descarrilar el crecimiento de la economía mundial, pero la probabilidad de que esa consecuencia sea tal es relativamente baja. Y bueno, veamos justamente lo que está ocurriendo con los indicadores de avance, o sea, qué es lo que a nivel de administradores de empresas, digamos, están pensando sobre su actividad económica en los próximos meses. Estos indicadores, recordemos, suelen ser buenos predictores de lo que después terminan siendo la evolución del PBI
en los meses siguientes. Estos indicadores son básicamente cualitativos, o sea, ya los hemos usado en otras veces, pero siempre vale la pena repetir la explicación. Fundamentalmente lo que hacen es recoger las expectativas de los empresarios en cuanto a inversiones, compra de materias primas, contratación de personal, niveles de ventas, etc. Son básicamente medidas cualitativas que se resumen en un indicador que si su valor es mayor que 50 implica crecimiento y si es menor que 50 implica previsión de caída de actividad en los próximos meses. La línea negra en los gráficos es justamente el nivel de 50 y lo que tenemos aquí separado a la izquierda es las perspectivas en el sector manufacturero y a la derecha las perspectivas en el sector de servicios para algunos países y algunas regiones. Obviamente, si no, el gráfico se vuelve demasiado confuso. Básicamente lo que estamos tomando aquí es Estados Unidos, que es la línea naranja, la eurozona, que es la línea verde, China, que es la línea azul, y Brasil, que es la línea gris, ¿no? Para tener dos referentes de mercados de países industrializados y dos referentes de mercados emergentes. Como ven ustedes, en el caso del gráfico de la izquierda, aquí tenemos la gran contracción del comienzo del COVID, entre marzo y abril del año pasado, y luego lo que vimos fue una recuperación bastante rápida de la economía mundial, sobre todo en China, donde la línea azul fue de las primeras en pasar de vuelta a terreno por encima de 50, o por encima, digamos, en nivel de crecimiento, pero luego, en general, tanto en los países industrializados como incluso en la región, por ejemplo, en el caso de Brasil, hubo una recuperación muy fuerte ya en el segundo semestre del año pasado. Y esa recuperación, más allá de algunos vaivenes, ha permanecido hasta el momento. China sistemáticamente ha estado por arriba de 50. No tenemos que dejarnos engañar aquí del hecho de que porque haya una caída en este indicador, eso es malo. O sea, el problema es cuando cruza la barrera de los 50, porque eso sí supone caída de nivel de actividad para los próximos trimestres. Cuando está por arriba de 50, bueno, ese crecimiento podrá ser más fuerte o más lento, pero en todo caso significa una variación positiva. Y tanto en Estados Unidos como en la eurozona, en el sector manufacturero, lo que venimos observando son expectativas muy positivas sobre el desempeño de la economía en los próximos meses. Y esto, referido al sector manufacturero, es importante porque de alguna manera también está muy vinculado este indicador a lo que pueda ser la evolución del comercio mundial, ¿no? O sea, con China en terreno positivo, por así decirlo, y con los países industrializados también con perspectivas de crecimiento en su sector manufacturero, todo eso da un panorama justamente de crecimiento de la producción y el comercio en el mercado de bienes a nivel mundial. Para un país pequeño como Uruguay, tener perspectivas positivas, digamos, del crecimiento del comercio mundial en los próximos meses es sin duda un factor positivo y lo es también en general para todos los países emergentes. No en vano, Brasil, digamos, también tiene perspectivas favorables en ese sentido. Desde el punto de vista de los servicios, la cuestión ha sido un poco más errática. También hubo una contracción muy fuerte, aún más fuerte que la del sector manufacturero al comienzo del COVID. Tengamos en cuenta que las restricciones económicas fundamentalmente afectaron la movilidad de las personas y eso evidentemente trae consigo a que los sectores más afectados son los que tienen un alto grado de interacción con el público, como son típicamente los sectores de servicios. Las actividades industriales, con las precauciones correspondientes, pudieron en general recuperarse más rápidamente en un ambiente de pandemia.
En cambio, los sectores de servicio han estado mucho más vulnerables al levantamiento o la imposición de medidas de restricción por parte de los distintos países. El caso de Europa, por ejemplo, que insinuó una recuperación en el segundo trimestre o entre el segundo y el tercer trimestre del año pasado, y luego volvió a vivir una contracción entre el cuarto trimestre y el cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021, y ahora, de vuelta, está en terreno positivo. Brasil también fue un país que le costó mucho salir, tuvo un crecimiento muy moderado en la segunda mitad del año 2020, luego entró en recesión a comienzos del año 2021 en el sector servicios, y ahora parece estar en perspectivas de recuperación. Y lo de Brasil es una proxy, digamos, para lo que ha podido estar ocurriendo en Uruguay, donde justamente tras la temporada turística y el aumento de casos de COVID entre los meses de marzo, abril y mayo de este año, sin duda impactó en lo que fue el desempeño del primer trimestre del año 2021 y en lo que van a mostrar los resultados sobre el segundo trimestre del año 2021. Pero mirando hacia el segundo semestre, observen ustedes que tanto Europa como Estados Unidos por un lado, como también China y Brasil por el otro, en estas gráficas, nos muestra que también para el sector servicios las expectativas empresariales son positivas. Entonces, digamos, resumiendo esta primera parte, digamos, de la charla, el efecto de la variante Delta del COVID sobre las expectativas empresariales parece como muy moderado o poco significativo. En general, la vacunación parece estar predominando sobre el nivel de contagio que genera la propagación del virus, y por lo tanto, desde el punto de vista de las expectativas empresariales, lo que pesa fundamentalmente en este momento es el escenario de recuperación respecto de un muy mal año 2020. Y si lo miramos con lo que vienen siendo los resultados de las empresas, la situación o sea, justamente lo que estamos viendo es una ratificación de esto. O sea, tuvimos resultados muy buenos a nivel empresarial en el primer trimestre del año 2020, en general superando incluso, o sea, no solamente fueron mejores que los del mismo trimestre del año 2020, lo cual cabía esperar, dado que el primer trimestre del año 2020 fue el inicio de las medidas de COVID, pero además, más de la mitad de las empresas, o sea, prácticamente entre 2/3 y 3/4 de las empresas, reportaron resultados mejor que los esperados por los analistas. Y una historia similar se está repitiendo en el segundo trimestre. No solamente las empresas reportan mejores resultados que el muy mal segundo trimestre del año 2020, sino que además más de la mitad, prácticamente un 2/3, aunque todavía el avance es prematuro, es todavía muy parcial, pero lo que se está viendo hasta ahora es que nuevamente la mayoría de las empresas tienen mejores resultados que los esperados por los analistas en el segundo trimestre de este año, tanto para Europa como para Estados Unidos. O sea que todo eso en general muestra un panorama positivo para la economía mundial y para los resultados de las empresas, con lo cual debería estar reflejado en el comportamiento del mercado accionario, que desde ese punto de vista justamente lo vemos alcanzando récords, tanto en lo que tiene que ver con el mercado norteamericano como también con el mercado europeo. Entonces, esos son los fundamentos, digamos, y eso es lo que tenemos que mirar, porque ahí es donde está, de alguna manera, la estructura, las bases estructurales de lo que pueda ser la conducta de los mercados en los meses siguientes. Claro, ahí viene el gran temor, ¿cuándo se termina esta fiesta? ¿Verdad?
Y en ese sentido, la memoria de los mercados tiende a ser muy negativa con la inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, es conocido ese comportamiento cíclico de los mercados que, bueno, cuando empieza la reactivación económica, por lo general los resultados de las empresas son mejores, la economía está llena de estímulos, sobre todo de naturaleza monetaria. Eso hace, entonces, piensen ustedes en la evaluación de una empresa como valor presente de flujos de fondos futuros. El numerador luce bien, o sea, las ganancias de las empresas luce bien, y el denominador, que es la tasa de descuento de esos flujos de fondos futuros, también luce bien porque la economía viene estimulada por bajas tasas de interés. Una vez que la economía se recupera y ya empiezan a haber presiones inflacionarias, los mercados suelen tener una alerta en cuanto a que eso ya puede venir seguido de un cambio de política, de un aumento en las tasas de interés, y que, bueno, eso sin duda va a afectar el denominador de esa evaluación de empresas, que es justamente la tasa de descuento de esos flujos de fondos futuros. Especialmente en los sectores de crecimiento, las acciones tipo growth, digamos, como las llaman habitualmente los analistas de mercado, en los cuales lo que normalmente apuesta el inversor es al crecimiento a largo plazo del valor de una empresa. Cuanto mayores son las tasas de interés, esas mayores ganancias futuras se ven mucho más penalizadas, y justamente son esos sectores los que se ven más afectados en un escenario de alza de tasa de interés. Lo que estamos viendo hoy por hoy es que, a diferencia de lo ocurrido con los estímulos monetarios de la década pasada, donde pese a todo lo que hizo la Reserva Federal por dar más liquidez en la economía, la inflación permaneció relativamente baja. En el caso de los Estados Unidos, la inflación subyacente, la que toma como referencia la Reserva Federal, apenas llegó a superar el 2% anual. Recordemos que el 2% anual es la meta de inflación que tiene la Reserva Federal. Apenas se llegó a superar el 2% en algún momento entre 2018 y 2019. Y luego, obviamente, la crisis del COVID tiró de vuelta abajo la inflación, incluso hasta niveles del orden del 1%. Se llegó a temer por un escenario de deflación en algún momento del año pasado, pero ahora, en forma aparentemente un tanto sorpresiva, o por lo menos para algunos analistas un tanto sorpresiva, la inflación la vemos rebotar con bastante fuerza. Mirada, digamos, excluyendo lo que son los rubros más volátiles, que son alimentos y energía, la inflación en los Estados Unidos ya lleva un par de meses por encima del 3% anual, comparando con el mismo mes, digamos, del año anterior. Y eso, evidentemente, generó en algún momento el temor en los mercados de que hubiera un cambio en la política monetaria por parte de Estados Unidos que llevara a incrementar sustancialmente las tasas de interés, y que, bueno, eventualmente eso fuera negativo para el mercado accionario. Luego, esa situación con el aumento de casos de COVID se revirtió y ahora tenemos la tasa de 10 años en el orden de 1,20, 1,25, corregime, Andrés, cuál puede haber sido el último dato, pero luego de haber estado en niveles de 1,70 y algo, 1,80, ahora la tenemos en niveles mucho más bajos porque el temor por la inflación fue sustituido por el temor por la recesión. 1,26 al cierre de hoy, Julio. Perfecto. Bueno, o sea, como ven ustedes, hay casi una caída de 50 puntos básicos respecto a lo que había sido un mes atrás, y el cambio de escenario justamente se debe a los temores de recesión, digamos, que ocasionó la expansión de la variable delta del COVID. Pero ahora, seguramente en los próximos días, cuando volvamos a tener nuevos datos en materia de inflación y en un escenario que en general sigue siendo favorable en términos de expectativas de crecimiento, no debería extrañarnos que los datos de inflación sigan siendo altos y volvamos a tener algún rebote en
en las tasas de interés, justamente preparándose para lo que pueda ser un escenario de cambio en la política monetaria. Entonces, antes de pasar al gráfico siguiente, recordemos cuál ha sido el mensaje de la Reserva Federal frente a esta situación y que ha tenido también un eco muy similar por parte del Banco Central Europeo. Lo que ha dicho la Reserva Federal es, primero, este aumento de la inflación lo consideramos transitorio. Segundo, no vamos a entrar, digamos, en una modificación de la política monetaria hasta que estemos bien seguros de que la economía está libre de lo que puedan ser los efectos de la recesión generada por el COVID, especialmente lo que tiene que ver con la recuperación del trabajo para los sectores más vulnerables de la población. Y en tercer lugar, la Reserva Federal de Estados Unidos ha venido repitiendo en forma insistente que su objetivo sobre la inflación en torno al 2% es un objetivo de promedio. Es decir, que si la inflación ha estado algún tiempo por debajo del 2%, a lo que aspira la Reserva Federal es que eventualmente esté por encima del 2%, o sea, está dispuesta a aceptar que esté por encima del 2% durante algún tiempo, justamente para compensar el periodo en el cual estuvo por debajo y de esa manera los agentes económicos puedan anclar sus expectativas de inflación en un promedio del 2%, no en un máximo de 2% como de alguna manera era insinuado por lo que era el discurso de la Reserva Federal hasta hace un año, 2 años atrás. Entonces, la combinación de esas tres cosas, fenómeno transitorio, todavía hay camino para recuperar, y estamos viendo la inflación como objetivo, como un promedio, no como un límite de 2%, hacen que las perspectivas de política monetaria por parte de los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal sigan marcando tasas de interés muy bajas para el próximo año e incluso también para el año 2023. Recién, a mediano plazo, más allá de 2024, 2025, es que se empiezan a ver perspectivas de tasa de interés del orden del 2%, 2 y algo por ciento. Pero para los próximos 2 años, en general, la mayoría de los integrantes del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal siguen viendo la inflación, la tasa de interés por debajo del 0,5, lo que tiene que ver con la tasa de interés interbancaria, y eso obviamente tira abajo todo lo que pueda ser la curva de rendimientos. Ahora, este panorama, digamos, ¿es sostenible a mediano plazo? O sea, ¿esto de la inflación es realmente transitoria? ¿Podremos vivir otra década con niveles de inflación bajos como lo tuvimos durante la década pasada? Y bueno, y aquí es donde viene también el periodo entre Maracaná y Wembley, justamente donde vale la pena repasar lo ocurrido en materia de política monetaria en Estados Unidos en la década de los 50 y la década de los 60, porque es muy ilustrativo de lo que nos puede estar por pasar en lo que queda de esta década. En esta gráfica que tenemos aquí, tienen ustedes por un lado, la línea naranja es la tasa de inflación en Estados Unidos, medida en periodos de 12 meses, la inflación anual, y las barras azules son el spread o la diferencia entre la tasa de interés nominal a 10 años y la tasa de crecimiento del producto nominal en Estados Unidos. O sea, tasa de que es el PBI real, el crecimiento de la economía real, más la inflación. ¿Por qué es relevante esta comparación? ¿Por qué comparamos la tasa de interés nominal con el crecimiento del PBI nominal? Por un tema de álgebra que es relativamente sencillo, digamos. Las valuaciones de las empresas o los ingresos de las personas en general suelen estar vinculados al nivel de ingreso nominal de la economía. Nuestros salarios, o sea, nuestros ingresos en general, las utilidades de las empresas,
suelen estar relacionados con la evolución del PBI nominal. Esto es crecimiento real de la economía más aumento de precios. Si nuestros ingresos crecen más que la tasa de interés a la cual descontamos esos ingresos, las deudas se pagan solas. O sea, si ustedes piden un préstamo a una tasa del 5% y sus ingresos crecen a tasas del 6, 7, 8% anual, bueno, los intereses se pagan solos con el propio crecimiento de su ingreso. O sea, la deuda se paga sola. Eso podría estar bueno para una persona, ¿verdad? Pero cuando lo aplicamos a todo un país, la situación ya deja de ser sostenible. Y si lo aplicamos a todo el mundo, es menos sostenible aún. O sea, no puede ser que algunos podamos tener un aumento de ingresos durante algún tiempo mayor que el costo de nuestro capital. No puede ocurrir que todos tengamos todo el tiempo un crecimiento en nuestros ingresos mayor que el costo del capital. ¿Por qué? Porque eso simplemente implica que podemos llegar a consumir hasta infinito, ¿verdad? Hasta saciarnos, simplemente por la vía del endeudamiento y porque en definitiva con el crecimiento de nuestros ingresos el endeudamiento se paga solo. Como decía, esto es posible para algunos. Para todos, al mismo tiempo, esa situación no es sostenible. Eso lleva a un crecimiento de la demanda de tal punto que tarde o temprano eso termina presionando sobre la oferta y termina generando un aumento de la inflación. Y veamos qué pasó en los convulsionados años 50 y 60 en los Estados Unidos, con una situación donde durante largo tiempo, desde el comienzo de la década de los 50 hasta bien entrada la década de los 70, hasta prácticamente el año 1976, 77, el crecimiento del PBI nominal fue sustancialmente mayor a las tasas de interés de 10 años en Estados Unidos. ¿Sabes? El spread fue negativo, en algunos momentos llegando a ser de hasta 5 puntos porcentuales. Fíjense lo que trajo eso como consecuencia en lo que fue la evolución de la inflación en Estados Unidos perdón, durante todo ese largo periodo de spreads negativos entre el crecimiento, entre las tasas de interés y el crecimiento de la economía. Obviamente aquí hubo muchos factores, sin duda que en el comienzo de los años 70 estuvo también presente el shock petrolero, pero también ese shock petrolero tuvo un ambiente, un caldo de cultivo muy importante en el cual florecer, que fue justamente un amplio grado de liquidez en la economía norteamericana, producto de una política monetaria tremendamente expansiva como la que vivió Estados Unidos durante la década de los 50 y 60, una política monetaria que a su vez también acompañó los déficits fiscales del periodo de la guerra de Vietnam y también los del comienzo de o los años, digamos, de la era Nixon. Esa fiesta terminó con el cambio de política monetaria impuesto por Volcker en la segunda mitad de los 70, con el aumento muy fuerte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, donde, observen ustedes, estos spreads pasaron a ser positivos durante la década de los 80 y comienzos de los 90, y eso tuvo como consecuencia una fuerte baja de la inflación en los Estados Unidos en todo ese periodo, hasta llegar a lo que los economistas suelen llamar el periodo de la gran moderación, que son los años 90, en el cual los países, la economía mundial, Estados Unidos en particular, pasaron a tener tasas de inflación, más moderadas que lo que había tenido durante la década previa. Con factores de oferta que ayudaron, como todo el
la incorporación del ex bloque soviético, la economía china y la India a la economía mundial. O sea, ese impacto de oferta de las transformaciones económicas en el bloque soviético, más China, más India, seguramente cuando tengamos la perspectiva de la historia va a ser de un impacto similar al descubrimiento de América, digamos, en la economía mundial, o lo que fue la irrupción de la economía norteamericana en la economía mundial entre fines del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. O sea, fue un cambio morrocotudo, digamos, en lo que es la oferta mundial de productos, y sin duda tuvo un efecto deflacionario sobre la economía mundial que también acompañó lo que habían sido estos esfuerzos de política monetaria de la década de los 80. De allí a que se pudo vivir durante los años siguientes con un spread ya más neutral en términos de crecimiento de la economía, crecimiento del PBI nominal y tasas de interés, manteniendo inflaciones relativamente bajas, y la particularidad de lo que fue la crisis financiera de 2008-2009 permitió que esos spreads continuaran siendo negativos y fuertemente negativos durante la década pasada, manteniendo todavía inflaciones muy bajas. También tengamos presente que antes de que ocurriera todo este rebote de la inflación durante los años 60 y 70, también la economía norteamericana vivió durante muchos años con ese beneficio de los spreads negativos entre el crecimiento del PBI nominal y las tasas de interés. Pero eventualmente eso cambió. Yo creo que eso es lo que estamos empezando a experimentar ahora, o sea, estos datos recientes en materia de inflación, más allá de que pueda haber, sin duda, algún efecto transitorio, fundamentalmente vinculado a canales de producción todavía muy cortados o muy compartimentados como consecuencia de lo que fueron las restricciones durante el COVID, problemas de insuficiencia de oferta, problemas de logística que han afectado a algunos sectores y que pueden estar impactando en algunos precios. Más allá de eso, sin duda, hay todo un estímulo desde el punto de vista monetario y fiscal, que a diferencia de lo que ocurrió durante la década pasada, en esta década está teniendo impactos sobre la inflación y que probablemente nos lleve a tener una inflación más elevada en los próximos años. Ahora, ¿qué implica esto? Quiere decir que la Reserva Federal va a tener que cambiar su diagnóstico y comenzar a subir rápidamente las tasas de inflación. Bueno, yo creo que no. Sí, justamente la próxima lámina es donde tratamos de poner todo esto junto, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, mayor inflación, los bancos centrales van a reaccionar con una política monetaria más restrictiva, yo creo que no debemos olvidarnos de que estamos en pleno ciclo de finanzas públicas expansivas, justamente para tratar de atacar las consecuencias económicas y sociales que ha tenido la pandemia. Llevar las tasas de interés a niveles reales positivos e incluso mayores que los del crecimiento de la economía, o sea, volver positivo el spread entre la tasa de interés y el crecimiento del producto nominal, con estos niveles de gasto público, con estos niveles de déficit fiscal que están teniendo los países industrializados y sobre los cuales comentamos en nuestro webinar anterior, pone en riesgo de sostenibilidad la deuda pública de muchos países europeos, hasta del propio Estados Unidos y eventualmente también la de Japón, si ese fuera el caso. Y ni que hablar de la deuda de muchos mercados emergentes. No olvidemos que el cambio de política monetaria en los Estados Unidos en los 80 trajo consigo justamente la crisis de deuda de los mercados emergentes en los años 80. Entonces, yo creo que esa es una restricción política muy fuerte para que los bancos centrales actúen con rapidez
frente a lo que es este cambio de escenario en la tasa de inflación. Es más, yo me atrevería a decir que este aumento de la tasa de inflación y sus consecuencias sobre la recaudación nominal de impuestos en distintos países es hasta casi un alivio, ¿verdad?, para las finanzas públicas de muchos de estos países. Pensemos, por ejemplo, en el peso de la deuda italiana, el peso de la deuda española, el peso de la deuda griega, hasta de la propia deuda francesa. Sin duda se van a ver sumamente aliviados si Europa también tiene un reflejo, todavía no lo ha tenido, pero es posible que lo tenga en los próximos meses, un reflejo de inflación similar al que está teniendo Estados Unidos en este momento. Entonces, yo diría que, contrariando la visión de bancos centrales independientes que muchos de mis colegas tienen con respecto al comportamiento de los bancos centrales de países industrializados, yo creo que en los próximos años vamos a ver bancos centrales reaccionando con relativa lentitud a estos empujes inflacionarios, facilitando un retiro gradual de los estímulos fiscales que se han venido imponiendo a lo largo del desarrollo de esta pandemia y justamente atendiendo lo que puedan ser la recuperación plena, tanto a nivel económico como social, de las consecuencias de la pandemia. O sea que yo creo que por lo menos hasta mediados de esta década no esperaría cambios sustanciales en la política monetaria. Yo creo que la Reserva Federal va a aumentar la tasa de interés, sí, la va a aumentar, pero todavía vamos a seguir viendo una tasa de interés de 10 años por debajo del crecimiento de la economía norteamericana en términos nominales. O en otros términos, una tasa de interés real más baja que la tasa de crecimiento de la economía norteamericana, y eso también va a ser cierto para Europa y para Japón. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, a largo plazo, consecuencias que ya observamos en los años 70 con las monedas fuertes. O sea, esta gráfica que veíamos hace un momento y todo ese aumento de la inflación de Estados Unidos en los años 60 y 70 acabó con el patrón oro, o por lo menos con el patrón dólar, digamos, que finalizó justamente a comienzos de los años 70 con la flotación del dólar respecto del oro. Bueno, o sea, ese escenario de debilidad del dólar va a ser el que va a predominar, más allá de alguna coyuntura que hemos visto en estos últimos días, va a ser el que va a predominar en los próximos años. La diferencia con los años 70 es que no es una debilidad del dólar frente a otras monedas fuertes, porque el euro, el yen, están en el mismo escenario prácticamente. Puede haber algunos movimientos, digamos, de corrección entre una moneda y la otra, pero el euro, la libra, el dólar, el yen, son monedas que entre ellas no deberían tener grandes fluctuaciones en los próximos años porque en realidad están en el mismo escenario en términos fiscales. En el margen puede ser que alguna moneda se vea algo más favorecida, pero no me atrevería en este momento a decir cuál va a ser la ganadora de todas ellas. Lo que sí está claro es que esta situación va a llevar a una debilidad del dólar respecto de las monedas de los países emergentes. O sea, la consecuencia de esta debilidad del dólar y de estas relativamente bajas tasas de interés suele reflejarse en el mercado del oro tradicionalmente, pero en general en los commodities. O sea, los commodities se van a beneficiar de la recuperación de la economía mundial, pero además también de este escenario inflacionario que plantea la economía mundial. Y para economías intensivas en commodities, esto es ciertamente buena noticia. Para Uruguay, que es un país que ha nadado bien, que los escenarios de tasas de interés reales bajas o negativas, en definitiva menores al crecimiento de la economía mundial, han sido agua tibia, digamos, para Uruguay. Esto es sin duda una buena noticia. Y también en general para todos los mercados emergentes. O sea, eso en primer lugar. Para las monedas de estos países, ya lo veníamos diciendo,
también es un elemento de fortalecimiento, con lo cual, si bien yo creo que el escenario de renta fija en los próximos años es negativo, justamente porque las tasas de interés no van a cubrir la inflación en los países industrializados, para los países emergentes, cuando hacemos la conversión de sus deudas convertidas a dólares, o el rendimiento en dólares de sus emisiones en moneda local, para ser más preciso, eso da también una posibilidad de upside o de cierta ventaja en ese escenario. Y sin duda es un elemento favorable para los mercados de valores, los mercados de renta variable de estos países que por lo general, por su bajo grado de desarrollo, están muy vinculados o están muy correlacionados con las industrias vinculadas a commodities. Ni que hablar que este escenario inflacionario en general va a ser positivo para la renta variable en líneas generales, porque los resultados de las empresas en general pienso que van a seguir creciendo en términos nominales más que las tasas de interés en un escenario de aquí al año que viene o hasta mediados del año 2023. Entonces, para ir cerrando esta charla y dejar espacio, digamos, para sus preguntas, las principales conclusiones son: tenemos un escenario inflacionario pronunciado, ¿verdad? Seguramente con tasas de inflación mayores al 2% o cercanas o en el entorno del 2,5% anual y creciendo en los próximos meses, en el caso de Estados Unidos, sin que eso repercuta inmediatamente en un cambio significativo en la política monetaria, que solo va a irse acomodando de atrás y gradualmente entre este año y el año que viene. Eso es, en primer lugar, una buena noticia para el mercado de renta variable en todo el mundo, ¿verdad? Y es una mala noticia para los mercados de renta fija de emisores norteamericanos, europeos, japoneses. El elemento siguiente es, bueno, la economía mundial también sigue en una senda de crecimiento, que creo que con estos estímulos también se va a mantener durante este año y el que viene. Luego van a empezar a aparecer los problemas estructurales que estaban antes del COVID y que sobre todo afectaban mucho a la economía europea en relación a otras economías industrializadas. Y sin duda van a volver a estar sobre la mesa las rivalidades tecnológicas entre Estados Unidos y China, van a volver a estar sobre la mesa los enfrentamientos comerciales entre esos países, y va a estar sobre la mesa la regulación de los mercados del sector tecnológico, que viene siendo un tema fundamentalmente tributario, hoy por hoy, entre Estados Unidos y Europa, y que pasó además a ser un tema de enfrentamiento de poder en el caso de China, y que ha afectado sin duda las valuaciones de este sector en el mercado chino, dadas las decisiones adoptadas por el gobierno de Xi Jinping, digamos, desde comienzos de este año. Pero todo eso es historia, digamos, que yo creo que va a tener relevancia desde 2022 en adelante, o sea, en un mundo ya de mayor normalidad. En la recuperación post-COVID, la dominación va a ser, el elemento dominante va a ser la recuperación económica en general, acompañada de fuertes estímulos. Y esto es principalmente favorable para monedas de países emergentes, commodities, renta fija de emergentes, y también dentro de lo que puedan ser escenarios de renta variable, lo que pueda ser renta variable de algunos mercados emergentes, sobre todo los que fiscalmente y en términos de crecimiento puedan aprovechar mejor esta nueva bonanza económica, similar a la que se vivió a comienzos de la década pasada, justamente por estos estímulos, y que puede ser, sobre todo para el caso de Uruguay, y también de alguna manera en la región, donde también hay elementos políticos que contaminan un poco este escenario, pero dejando de lado esos elementos políticos, por lo menos sabemos que la economía, digamos, tiene mucho viento a favor, digamos,
en los próximos 18 meses, justamente generado por este escenario internacional. Yo dejaría por acá, Andrés. Sí, Julio, perfecto. Yo recién no te quise interrumpir, pero quería complementar un poco lo que está diciendo. Creo que el cierre tuyo y el resumen es clarísimo. Mientras le recuerdo a los participantes que pueden utilizar el chat para hacernos llegar preguntas, algunas ya nos han llegado, y vos estabas hablando del tema de regulación en China, y una de las preguntas que llegó a lo largo de la charla, y es gracioso, Julio, porque sabíamos que esta pregunta iba a venir, y con Julio habíamos dicho que cuando nos preguntaran por China íbamos a decir que esta charla era de Maracaná a Wembley y que no tocaba Asia. Pero no, la pregunta era específicamente por lo que ha pasado esta semana. Los Juegos Olímpicos. Claro, vos incorporaste a Tokio al inicio. No, la pregunta es que esta semana el ruido que se agregó fue justamente por algunos cambios normativos que introdujo el gobierno chino en algunos sectores específicos. Y la pregunta concretamente dice si es creíble el mercado accionario chino, si los cambios que se producen normativos es justamente solo eso, cambios normativos, o hay algo atrás. ¿Tenés una opinión al respecto de eso? Y justo vos mencionaste recién que todo lo que pase con China va a ser un elemento de volatilidad en el futuro. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, a ver, en primer lugar, la regulación del sector tecnológico es un tema en el mundo, sobre todo de lo que son los monopolios en el sector tecnológico. La diferencia en los procedimientos entre el mundo occidental y China es que el mundo occidental se mueve bajo el imperio de la ley y China se mueve bajo el imperio de Xi Jinping. Sí. Lo que en Estados Unidos es una multa o una decisión de un órgano regulador que luego es desafiada frente a una corte y que eventualmente requiere, obviamente, de respetar marcos legislativos y respetar procedimientos judiciales, y que todo eso además suele llevar mucho tiempo, ¿verdad? En China se hace de manera expeditiva, sin tener que recurrir al imperio de la ley. Simplemente, en el caso de China, el regulador es juez del proceso y es también el que aplica las sanciones correspondientes, con lo cual el proceso se hace mucho más expeditivo, de una manera que podría ser envidiable para muchos reguladores norteamericanos y europeos, pero que también, sin duda, tiene impacto en lo que puedan ser las decisiones de inversión en el sector, ¿verdad? En Occidente, los problemas con el sector tecnológico han sido, como decía hace un momento, fundamentalmente tributarios, o sea, cómo lograr que estas grandes empresas no utilicen, digamos, ventanas o resquicios fiscales para poder llevar su actividad, que es fundamentalmente de intangibles, hacia localizaciones de baja tributación. Y además después también, obviamente, lo que pueda ser la regulación antimonopolios que se suelen generar con las prácticas comerciales de muchas de estas empresas. En el caso de China, además, hay un tema de poder entre las grandes fortunas del sector privado china y el poder central del Partido Comunista. Entonces, hay que entender que este avance regulatorio en China es, por un lado, una regulación económica, pero a su vez es también un alineamiento de quién manda, ¿verdad?, en China. Y bueno, las consecuencias son las que hemos visto en los mercados, o sea, la humillación, digamos, de los grandes empresarios chinos del sector tuvo como consecuencia caídas muy fuertes en las valuaciones del sector en ese país y en lo que son sus emisiones internacionales, y por el momento dejó claro quién es la autoridad en China y cuáles son las reglas de juego a las que este sector se debe adaptar. Ahora, esto llega en un momento donde
la rivalidad tecnológica vuelve a estar sobre la mesa, ¿no? O sea, todo lo que puedan ser, o sea, todo lo que era la guerra tecnológica durante la era Trump, ¿verdad? Y que Trump lo manifestaba a través de su política comercial, quedó básicamente interrumpido con la propia interrupción de los canales de suministro que generó el COVID en este sector. Hoy es un sector que tiene mucha más preocupación por el abastecimiento de insumos que por el desarrollo de tecnología. Ahora, una vez que esto vuelva a la normalidad, la carrera digital en el mundo, la carrera de la inteligencia artificial en el mundo va a volver a estar sobre la mesa. Y estas decisiones del gobierno chino pueden tener un costo en lo que puedan ser las inversiones en este sector en China, sobre todo en la medida que se vulneran derechos de propiedad, derechos de privacidad y la propia calidad o seguridad de las inversiones en el sector. O sea que yo creo que lo que acabamos de ver en este primer semestre y que se materializó con estas medidas recientes y con la reacción que tuvieron los mercados, es solo el primer capítulo. O sea, sobre esta historia, seguramente algún webinar con más detalle vamos a poder dedicar, sobre todo viendo cómo sigue esta partida en los próximos meses. Y ahí al punto de cuán creíble es el mercado, el punto tuyo es estas son las reglas del juego y quien yo creo que esto, en China tiene que asumirlo. O sea, yo creo que es creíble. O sea, aquí hay o sea, es más que tratar de quedar bien con algo, o sea, esto es directamente un juego de poder que ha tenido consecuencias sobre evaluación de mercados. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, no es algo que le preocupe al gobierno chino el hecho de que alguna de estas empresas caiga de la manera que cayó su valor. O sea, por lo menos no va a generar una contrarreacción o una reversión de las medidas. Pero hay que ver qué pasa a mediano plazo con las inversiones en el sector. Ahí sí, la pulseada, digamos, puede tener otras características. Julio, y para ir cerrando, todos los que están acá saben que nos pueden hacer llegar sus preguntas y las trataremos de contestar también fuera del webinar. Una pregunta interesante que nos hacen llegar sobre un tema del cual también hablamos en alguna de nuestras publicaciones de principio de año, es qué opinión tenés acerca de la influencia de las redes sociales. Y de esto no hablaste nada, pero es un fenómeno también reciente, por ejemplo, el caso de GameStop, que se menciona acá. ¿Algún comentario que quieras hacer al respecto de eso? Bueno, a ver, digo, estos comportamientos de manada en el mercado han sido históricos, digo, no son novedad, y las redes tienden justamente a exacerbar ese tipo de comportamiento. Lo hemos visto también con ¿cómo se llama? Con volatilidades como la experimentada por el Bitcoin o con otras modas que suelen pasar en el mercado. Creo que en contextos de mucha liquidez, como la que estamos viviendo hoy, estas burbujas suelen generarse con más facilidad que cuando los mercados están mucho más atados o mucho más restringidos o más normales, digamos, en términos de disponibilidad de liquidez. Pero no me lleva a mayores comentarios más que eso, o sea, no me sorprende más que eso en particular. O sea, hay más información, hay más comunicación, hay más mecanismos de acceder al mercado, por lo tanto, los rumores tradicionales que existen en los mercados de valores y sus consecuencias sobre sus consecuencias en términos de volatilidad y movimientos transitorios son los mismos que teníamos antes, exacerbados por la mayor disponibilidad de medios de comunicación y más facilidad para hacer transacciones. Y más cuando también tenemos muchas aplicaciones que funcionan de manera automática y que suelen generar, por sus propias características, también exacerban tanto los movimientos al alza como los movimientos a la baja.
O sea, el programar puntos de entrada o tener mecanismos de stop losses muy automatizados y cada vez más con muchas aplicaciones, genera también que tanto en las altas como en las bajas haya un aumento de volumen de transacciones que también exacerban los picos en los precios. Pero más allá de eso, digamos, no es algo que me genere una cuestión en particular. Perfecto, Julio. Muchas gracias por eso. Y con esta pregunta damos por cerrada la charla. La verdad que pasa rápido el tiempo, ya hace 1:05 que comenzamos, nos pasamos un poco de lo que habíamos previsto. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron, a ti, Julio, por supuesto, por la claridad y por tu tiempo de siempre. Y de nuevo, reiterarles la invitación a entrar a nuestra web de manera frecuente, a suscribirse a nuestros informes, a los podcasts de Julio semanales y a todo lo que estamos tratando de hacerles llegar para agregarles valor en sus decisiones de construcción de los portafolios. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Julio. No, gracias a ustedes.